Bueno, y esta mañana vamos a terminar lo que hemos estado haciendo todos estos domingos y vamos a redondear la enseñanza hoy en día. Así que vamos a tomar, hemos estado hablando que nosotros espiritualmente somos revestidos como ¿a quién nos parecemos? ¿A quién? ¿A un heladero? A un soldado, ¿verdad? Pero nuestras armas son espirituales, no son armas naturales. Porque físicamente no tenemos un rifle, no tenemos unas botas, físicamente no está, son armas naturales, armas espirituales. Entonces, ¿en qué momento las vamos a usar? En la vía espiritual. Ya, vamos a pelear con Don Colas. No tenemos que pelear por alguien que ya estaba derrotado. Entonces, ¿por quién pues? Entonces, ¿para qué nos viste? ¿Para qué el Señor nos dice? Como soldados, encima como atletas, o sea, tenemos que estar en buen estado físico y correr la carrera. Encima, son tres cosas, ¿verdad? Encima tenemos que ser un buen sembrador. O sea, sembrar semillas que después den buen fruto. Y un sembrador sabe dónde sembrar, un sembrador sabe mover la tierra. Un sembrador sabe que donde hay rocas, piedras, ahí no va a dar fruto. Un sembrador reconoce la hierba mala, ¿sí o no? ¿Alguien tiene experiencia sobre sembrado? ¿Y la hierba mala usted la conoce? Y desde chiquita la conoce. Y cuando ve un terreno con hierba mala, usted dice, ahí voy a sembrar mi semilla. No. ¿Hay que qué? Limpiarla y todo, ¿no? Entonces, un buen sembrador sabe lo que tiene que hacer. Entonces, esas tres cosas somos espiritualmente, hermanos. Un soldado, aunque físicamente de repente nos descalifiquen por ser atletas, porque muchos tenemos sobrepeso para correr, pero espiritualmente estás ligero, puedes hacerlo. ¿Pero con qué? Entonces, ¿para qué estamos vestidos? Y eso lo vamos a ver esta mañana y con esto vamos a terminar. Y nos vamos a ir a 1 de Samuel 17:13. 17:13. Primera de Samuel 17:13 dice lo siguiente: los tres hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. ¿Cómo se llamaba el hijo menor? No, el hijo menor dice, el segundo, el siguiente versículo. Dice, y el hijo menor se llamaba David, era el hijo menor, ¿no? Entonces, mientras los tres mayores habían ido tras Saúl, o sea, se habían ido para la guerra, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, aquí vemos que, ¿cuántos hermanos tenía David? 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Saúl estuvo y dijo, este debe ser el rey de Israel? Pero dijo, no, el segundo tampoco, el tercero tampoco. ¿No tienes por allí otro hijito escondidito? Hay uno que está, es pastor de ovejas, tráelo. Y vino un muchacho y Samuel, Dios le habló y le dijo, él es el que va a ser el futuro rey de Israel. Para esto estaban sus 3 hermanos, ¿verdad? Sus 3 hermanos sabían toda la historia, más el papá. Pero ellos tuvieron que ir con el rey Saúl para enfrentar aquí a Goliat y enfrentar a los filisteos, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, vamos nosotros 3, el más chiquito no puede ir, así que se queda pasteando las ovejas y de paso, como es el menor, cuida a los papás, ¿no? O al papá. 1 Samuel 17:17. Isaí, que se llamaba el papá de David, dijo a su hijo David, toma por favor para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos
para el jefe de millar y averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos para saber que están vivos. Entonces, él como buen papá estaba preocupado por sus hijos, ¿no? Decía, de repente mis hijos pueden pasarle algo en la guerra, entonces, ¿sabes qué, hijito? Anda, corre, pero vas corriendo, ¿ya? Miren, iba a ir corriendo llevando un efa de pan y más 10 quesos, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto pesa un queso en este lado del país? 1 kilo. ¿Ya? Supongamos que fuera 1 kilo, aunque yo he visto que ellos sacan sus quesos de cabra, pero son los quesos, ¿no? Entonces, si es un ejército de millares, entonces le habrá mandado un queso de 1 kilo. Bueno, la Biblia no especifica, pero eran 10 kilos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos que ir corriendo a un sitio con 10 quesos. ¿Cuántos kilos tenemos de más? 10 kilos más los que uno tiene, imagínense, ¿no? Entonces, para ir corriendo. Ahora, él no iba en un asno, no iba en un burrito para que le ayude con la carga, él iba. Y dice acá, en el 18, lleva también estos 10 quesos para el jefe militar y averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Ela, combatiendo con los filisteos. David se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, él no dejó las ovejas. Mi papá me ha dicho, entonces las ovejas las voy a dejar pues para que el perro las cuide. No, buscó a alguien quien se encargue de las ovejas. Esto habla mucho de David. Era un joven muy responsable, sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que las cosas que él hacía tenía que delegarle a otra persona. Tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército, listos para la batalla. Las cosas que David traía las dejó en las manos de un guarda del equipaje y corrió hacia el ejército cuando llegó. Saludó a sus hermanos deseándole paz. No solamente averiguó de sus hermanos, sino que tuvo la oportunidad de verlos. ¿Cuántos acá tienen hermanos mayores? Levanten la mano. Y si después de 10 años, 15 años, ven a su hermano que está llegando, ¿qué emoción ustedes podemos sentir por nuestro hermano? ¿Será? ¿No será? ¡Oh, mi hermanito! ¿No han visto esas reuniones? ¡Mi hermano! Hasta lloran, ¿no? Estaba mirando yo en Face, alguien de África que dejó a su hermanito chiquito. Después de 10 años él va y es un muchachón, ¿no? Todo grande, lo mira a su hermano y comienza, y él es pues un africano grande y gordo, ¿no? Entonces comienza a ser así y de repente su mamá se había escondido, pero él no pensó que su mamá había llegado. Después de 10 años estaba viendo a su hermano cuando de repente la mira a su mamá por ahí y él se emociona y su actitud era como de un niño. Se da la vuelta, se tira al piso, se dobla las rodillas y se pone a llorar. Mamá, mamá, y la mamá tiene que correr para abrazar a su hijo, ¿no? Porque a veces la emoción nos lleva, ¿verdad? Y cada quien tiene una forma de actuar. Pero dice acá, entonces mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales oyó David. Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a este hombre que ha salido? Me ha salido mejor arequipeño, ¿no? Ya. Él se adelanta para desafiar a Israel y sucederá que el que lo venza, el rey le va a dar dinero, grandes riquezas y también le va a dar su hija. Entonces él estaba escuchando todo lo que el rey iba a dar. David habló a los que estaban junto a él y preguntó, ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y le quite la afrenta de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? La gente respondió las mismas palabras diciendo, no, ¿sabes qué? El rey dice que va a dar esto al que venza a este gigante y le va a dar riquezas y no solo eso, le va a dar a su hija y su hija es
una mis, ¿no? En el 18, Eliab escuchó que su hermano estaba preguntando y el hermano mayor, dice, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué había descendido David? Para llevarles comida. ¿Quién lo mandó? Su papá. Y le dice, ¿y con quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla, ¿no? Miren lo que le dice su hermano. ¿A qué has venido tú? Yo conozco el corazón podrido que tú tienes. ¿A qué has venido? Ahora, no se lo dijo, David ven y se lo llevó aparte y le dijo, ¿a qué has venido? No, se lo dijo frente a los demás para dar a conocer que David era un joven irresponsable. Había dejado las pocas ovejitas, sabe Dios a riendas de quién. Y yo te conozco, le dice el hermano, conozco tu corazón. Ustedes se pueden poner en el lugar de David, que un hermano le diga así. De repente ustedes han vivido esa experiencia que algún hermano le ha dicho, yo conozco las intenciones de tu corazón, a mí no me vas a engañar. Eso es como una puñalada. Y no solamente así, sino lo hizo quedar mal frente a los demás. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Alguna vez alguien lo ha acusado de algo que no ha hecho y se ha enojado de tal manera que ustedes por un rato se han descuadrado y se ponen a pensar, ¿cuándo he hecho eso? Como si lo hubieran hecho. ¿No les ha pasado? Porque la otra persona está tan ofendida que tú piensas, lo he hecho pues, ¿no? ¿Pero cuándo? Todavía te pones a pensar, a ver en qué momento lo has hecho, ¿no? Y le dice, ¿qué has hecho? Él dijo, ¿qué he hecho yo ahora? Dice, no fue solo una palabra, solo he preguntado. Y se apartó de él hacia otro y le preguntó lo mismo. O sea, se separó de su hermano y se fue. Ahora, quiero que entiendan esto, hermanos. Los hermanos del rey David sabían que el rey Saúl lo había ungido a él como rey, ¿verdad? Y su papá también sabía. Pero en el momento de ir a la guerra, ellos decidieron que mejor él se quede ahí. Pero ellos sabían que el próximo rey de Israel, ¿quién iba a ser? David. ¿Estarían protegiendo a su hermano? ¿Estarían celosos de su hermano? Ahora, algo que David aprendió, y algo que nos deja a nosotros como enseñanza, él fue muy obediente y empezó a obedecer a su padre. Para gobernar, primero tienes que obedecer. Tú no puedes gobernar algo si tú no te has sometido a nadie. Cuando un hijo decide casarse y ser papá, qué bueno, ¿no? Buena cosa aspira. Pero si tú no has obedecido a tu mamá, si tú no honras a tus papás, si tú has hecho lo que te ha dado la gana, entonces, ¿cómo serás como papá? La misma cosa. Por eso todo empieza por obedecer. Y David aprendió esto. Y su hermano lo hizo quedar mal. ¿Cuántos de nosotros también nos ha pasado lo mismo? Que una persona por hacerte quedar mal te dice cosas frente a otros, con el fin de disponerte, de que tú sientas eso. Y a veces puede ser alguien del trabajo, puede ser tu familia, yo no sé, puede ser cualquier persona. Pero yo creo que acá más que uno ha vivido ese tipo de cosas, ¿verdad? Que alguien viene y te ha tratado con adjetivos de repente no adecuados, pero frente a los demás. Y miren lo que sigue, vamos a seguir. En el 31, las palabras de David habían dicho, fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra el filisteo. Entonces él comenzó y dijo, bueno, mi hermano no sé qué le pasa a mi hermano, seguramente él se quedó, no sé qué le pasa, mejor yo me voy. Ahora, ¿su papá por qué lo mandó? ¿Qué sabía el papá?
que él iba a ser el próximo rey, ¿verdad? Entonces le digo, anda, corre, ve, para que más o menos te enteres, tienes que estar también ahí. Entonces, como papá lo mandó, y encima le mandó queso al jefe de los millares. ¿Para qué le mandó los quesos? Para ganárselo, pues. ¿Qué jefe iba a decir? Ay, ay, hijo, gracias, tengo quesito para comer con pancito en la guerra. No, yo no le voy a dar 10 quesos, no alcanza para nadie, me los como yo, diría él, ¿no? Pero, ¿para qué fue eso? Para motivar que hablara con David. El padre sabía que él iba a ser el rey. Los hermanos sabían que iban a ser el rey, pero los hermanos no querían que salga de su casa. Y a veces esas son las cosas con las que enfrentamos día a día, hermanos. Vamos a irnos con otra historia para poder entender lo que quiero que entiendan esta mañana. Vámonos a Josué. Josué 6:9. Esta es la caída ¿se acuerdan de las murallas de Jericó? ¿Cómo fueron derrumbadas las murallas de Jericó? Con cantos, tocando trompetas, dando 6 vueltas, en la 7ª tenían que hacer y tocaron y simplemente se derrumbaron las murallas. 6:9 dice, la vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las cornetas y la retaguardia iba detrás del arca cuando tocando prolongadamente las cornetas. Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga. Gritad, entonces gritaréis. Todas estas especificaciones se las dio Dios a Josué. Y le dio especificaciones exactas. Cuando salga el arca, la llevan por delante con 7 sacerdotes, no 6, no 5, quiero 7. Y cuando ustedes toquen, van a tocar las cornetas, no van a hablar su voz. Entonces, ¿cómo derribaron las murallas de Jericó? Con las instrucciones de Dios. En el capítulo anterior, Josué tuvo una visita de alguien espiritual y le dijo, el Señor tu Dios peleará por ti. Y es así donde Dios pelea esta guerra. ¿Cómo sabemos que fue Dios? Y nos vamos a ir a Hebreos 11:30. Bueno, ya conocemos la historia, que cuando dieron las vueltas, en el 7º dice que tocaron las cornetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con un gran estruendo y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él y la tomaron. Ahora, hermanos, esta muralla era una muralla. Hoy en día, gracias a la arqueología bíblica, han descubierto el lugar de estas murallas de Jericó, es más, la ciudad de Jericó. Entonces han hecho una representación de las murallas, ya con la computadora, todo. Hermanos, era una muralla. Estamos acostumbrados a nosotros ver el cerco de la casa, que nos imagina que eso es una muralla. Era una muralla, hermanos, tan grande, levantada hasta cierta altura, alto. De ahí había un espacio donde ahí tenía su casa esta mujer, la que era prostituta, ya, y que los cuidó a los espías que fueron. Después de ese lugar venía una segunda muralla con 2,5 codos más alto. Entonces, si ellos querían derrumbar humanamente la muralla, tenían que pasar esta y tenían que encima pasar la otra. Y eran con unas dimensiones, eran la muralla. Y Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. ¿Por qué cayeron esos muros? Por la fe. ¿Quién peleó esa guerra? Personalmente fue Dios mismo. Él la peleó. En el año 1965, no muy lejos, cerca por donde creo que más o menos yo nací, tuviera bebita, pero en ese año hubo un conflicto también con Israel y Palestina. Y
Entonces habían atacado, habían venido los aviones y por alguna razón se descompuso los radares, aunque ellos estaban planeando volar debajo de las dimensiones del radar para no ser vistos. Era una guerra también donde Israel era imposible que ganara. Lo sorprendente de todo esto, y aquellas personas que les guste la historia, vayan a internet, busquen esta historia y la van a encontrar. Todo el armamento que ellos habían comprado, que también era ruso, algunos tanques, por alguna razón los encontraron en el campo sin soldados, como que hubieran abandonado y sin combustible. La pregunta es la siguiente: tú vas a la guerra y vas a llevar tu tanque y te vas a olvidar tu combustible. ¿Qué soldado serías? Ellos todavía, que son el dueño del petróleo. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Se agarraron todo el armamento y se lo llevaron a Israel, y no sé cuántos millones de dólares ellos se han quedado con el armamento. Por ahí salió un soldado egipcio que lo entrevistan en televisión y la pregunta era la siguiente: ¿por qué abandonaron los tanques? Y él dijo: nosotros estamos preparados para combatir con personas, pero cuando estábamos yendo, vimos un ejército, no quiero decir de qué, pero no eran personas. Y ellos salieron despavoridos. Y a veces mucha gente cuando habla de Israel son muy despectivos con Israel, pero Dios sigue cuidando ese pueblo, ¿no? Entonces, es sorprendente, hermanos. Y así como Él cuida a su pueblo, porque es su pueblo, ¿tú crees que nosotros, siendo hijos, no te va a cuidar? ¿No va a pelear tus batallas? Hoy en día, ¿con qué tenemos que pelear hoy en día? Con las murallas, pues, las murallas que te levantan en tu vida, con los problemas, con las dificultades. De repente un pariente se levantó, como le pasó al rey David, y le dice: yo conozco las intenciones de tu corazón. Ya sabes, ¿no? Y de repente dice: ¿por qué actúan conmigo así y te lastiman? Entonces, vámonos a Efesios 6:12. Y vamos a repetir la cita bíblica. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritu de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Entonces tenemos una armadura ¿para quién? Para pelearnos cuerpo a cuerpo con los malos espíritus. Hay gente que piensa que apenas se levanta, ya los demonios están ahí para darte zancadillas y para que tú estés cayéndote. Ahora, escúchenme, los demonios conocen tus debilidades. La semana pasada yo hablé sobre costumbres. ¿Se acuerda que hay países que tú tienes que tomar una copita de vino o de repente un whisky, ¿no? Pero si tu debilidad es el trago, si tú no puedes una, porque si tomas una ya te vas al otro extremo, entonces para ti no es ni una, si esa es tu debilidad. Porque los demonios sí conocen las debilidades de cada uno de nosotros. Ellos solo se están observando, no tienen autoridad para meterse contigo, pero te están mirando. Ay, mira cómo le gusta a ese chico las chicas. Oye, ¿has visto esa chica que un poquito más y ya enseña? Hay que hacer para que se junten. Pero ¿con quién? Con este no podemos porque es cristiano. Caramba. Y la otra, no, es del mundo, vamos. Entonces se van y la traen, ¿no? Porque el diablo sí conoce tus debilidades. No es que él tenga poder, hermanos, no lo tiene, pero conoce tus debilidades. Segunda de Corintios 10:3 dice acá: pues aunque andamos en la carne, porque andamos en la carne, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hueso? A ver, agárrense su hueso. Tenemos hueso y tenemos carne y tenemos grasa, uno más que otros, pero ahí está. Tenemos carne. Dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
no somos militares oficialmente o declarados, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Para la destrucción de uno más, ya. Para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos de altivez que se levanta con el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Dónde es nuestra lucha, hermanos? Llevamos cautivo ¿qué? Nuestros pensamientos ¿a dónde? ¿A dónde llevamos nuestro conocimiento de Dios y llevarlo cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Hermanos, la guerra no es con demonios, la guerra no es contra carne y sangre, no es con las personas, son con tus pensamientos. Cuando tú has venido a Cristo, yo no sé cuánto tiempo has tenido y no sé qué has aprendido del mundo, pero son esos pensamientos. Y Pablo siempre mencionaba esto en sus cartas y decía, yo sé que ya me llega la hora, yo ya tengo fecha de ejecución, ya me van a eliminar, pero yo sé que van a venir los lobos rapaces, van a distorsionar la doctrina, se van a dejar de llevar ustedes y vamos a ver estas citas, ¿ya? Dice 10:14, 10:15. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que nuestra obediencia sea completa. Miráis las cosas según la apariencia. Corintios tenía este problema. Todo lo que parecía bonito se dejaban llevar. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo así, como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. ¿Qué pasaba les voy a reducir, qué pasaba en Corintios? Venían otros predicadores, filósofos, pero ya cambiando un poco la doctrina que Pablo enseñaba. Y entonces Pablo físicamente pues no era pues, wow, qué hombre para más guapo, Dios escoge los mejores hombres para su reino. No, específicamente no. Aquí creo que buscó no alguien así con esas cualidades, ¿no? Él era muy inteligente, era un orador, pero venían otros que tenían pues porte, ¿no? Esos las chicas dicen, qué churro, no sé qué ha hablado, pero con verlo, con su perfil griego, suficiente, para mí está completo, decían, ¿no? Yo le decían, yo también soy de Cristo. Si ellos hablan algo de Cristo, yo también hablo de Cristo. Miren, les voy a poner un ejemplo. En estos días estaba viendo, me choqué con un profeta apostólico intercontinental. Mi pregunta es, estos títulos nunca los ha tenido Jesús, ¿ah? Y esto que Jesús está yendo hasta los confines de la tierra. Yo me estaba poniendo y me preguntaba, ¿qué pasa si la ciencia demuestra que hay seres en otro planeta y que podemos viajar? Entonces ellos serían profetas apostólicos interplanetarios, digo, ¿no? Entonces yo estaba a punto de compartir, pero algo me dijo que no comparte esas cosas. Pero yo estaba viendo de una persona que tiene una iglesia grande y todo. Entonces vino un profeta y le profetizó y le dijo lo siguiente. Le dijo, su esposa había fallecido, era un pastor viudo, y le dijo de que el lugar que está no es el lugar que Dios le ha escogido, está cerca, le dijo, está cerca este lugar, y van a ser 10,000 personas, pero vas a tener 10,000 y una silla, pero esa silla va a ser para tu esposa muerta, porque ella va a venir y se va a sentar ahí. Entonces, bueno, dije, ya no voy a escuchar estas cosas, pero era alguien que habla de Cristo, ¿verdad? Pero no se sujeta a la doctrina. Pablo no habla de esto. Hermanos, ¿cómo va a venir alguien muerto y se va a sentar ahí en la silla? Hermanos, no me molesten, yo ya estoy feliz y completa arriba como para que alguien me jale y me ponga ahí a sentarme a algo que yo estoy feliz con Cristo, ¿no? Ahora, eso no es todo. Dije, no voy a ver estas cosas, pero como una cosa lleva a la otra, ahí salió el compromiso del pastor porque se va a casar
con otra señora. Ahora, yo no tengo problemas de esto porque Dios da oportunidad y si se está casando con una señora. El asunto es que la profecía es que en una silla se va a sentar su esposa espiritual y en la otra la de la carne y del hueso. ¿En qué estamos? En una oportunidad también yo escuché a alguien que me decía: pastora, usted no sabe cuándo va a esa iglesia, siente el Espíritu Santo, es como si está caminando encima de globos y tiene que empujar así el Espíritu Santo, es maravilloso. Y yo lo escuchaba y decía: novedad, porque a mí me han enseñado que el Espíritu Santo, ¿dónde está? Acá. Entonces, ¿qué hago? Me toco, bueno, voy a sentir algo ahí, ¿no? Obviamente naturales, no artificiales, pero que el Espíritu está acá. No está afuera, hermanos. Hoy en día se está cambiando la doctrina, queriendo sacar cosas nuevas de la Biblia, cuando lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Obedecer. Y es lo que dice acá: destruimos los argumentos y de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que destruimos. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es nuestra lucha, hermanos. ¿Por qué digo nuestra lucha? Párate como un militar. ¿A qué hora se para un militar? 5 de la mañana. ¿A qué se para el militar? A pensar, a ver qué hago, ¿no? Y da vueltas y se hace a las 8 de la mañana. No, ¿a qué se levanta? De frente, si no es ejercicio, ducha. Nada de ducha calientita, ducha fría. Bien disciplinados. Así, hermano, así también tenemos que ser nosotros. Tener un tiempo de pasar también tiempo con nuestro Dios. A veces hace frío y tú dices: mejor en la camita nomás. A mí me ha pasado, hermanos, en la camita tapadita, total, vivo en gracia, ¿no es cierto? Esté echada, sentada, hincada, Él va a escuchar mi oración, pero yo decía: Señor, tú no sabes cuánto te amo, te quiero tanto que no sé qué. Listo. ¡Ay, las 8! ¡Ay, tengo que ir! ¿Ocurre o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinarnos. Si tú sabes que te duermes, ¿qué tienes que hacer? Pararte, aunque te vuelvas a meter a la cama, pero ya estás avanzando. Eres un militar, estás usando tu armamento. Estamos corriendo esa carrera. Tenemos que correr esa carrera. Ahora, Corintios 10:7 le dice: miráis las cosas según las apariencias. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que así como Él es de Cristo. También nosotros lo somos. Si yo soy de Cristo y el pastor Ubaldo es de Cristo, pero yo digo una cosa y él dice otra, entonces ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿A dónde verifican? ¿Van a buscar una tercera opinión o a dónde van a ir? Hermanos, esto es nuestra base. Y es muy sencilla. ¿Cómo me gustaría decirles? ¿Saben qué? La palabra tanto me ha llevado a la otra palabra y la palabra esta dice la otra palabra. Y entonces, para que los demás digan: ¡wow! ¡Qué inteligente que es! Hermanos, es tan sencilla la Biblia que cuando Dios habla de paz, es paz. ¿Qué es paz? Paz. Así de sencillo. Así es la palabra. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, hay muchas cosas que han entrado en tu cabeza, hermanos. Ayer, antes de ayer, yo me enteré de una familia que el esposo le fue infiel a su esposa y ellos solucionaron ese problema, ¿no? Se perdonaron todo, pero ella tuvo su tercer bebé. Y entonces, cuando ha dado a luz y los análisis de sangre le encuentran una enfermedad que obviamente es para que muera, tanto la mamá, y le preguntan a la esposa: queremos hablar con su esposo. Viene su esposo y le dice: ¿usted le ha sido infiel a su esposa? Sí, obviamente delante de ella sabía de esto, ¿no? Entonces le hacen el análisis al bebé y el bebé también tenía la misma enfermedad. Ahora, mucha gente puede decir, o muchos varones pueden decir: pero es normal ser infiel. ¿Es normal? Sí, pues en el mundo es normal, hermanos. No encuentres que gente que no vive los principios cristianos diga: sí, yo sé que eso es malo, ¿no? Entonces no. ¿Qué te dicen los varones? ¿No es normal? Se presentó pues la chica ahí y ustedes saben, yo hombre, ¿no?
si tu hombre y los 3 hermanos, pero Dios se glorificó en ese hogar. Realmente fue estupendo cuando hicieron el análisis para ver cuántos años de vida más o menos tiene, sobre todo la mamá, porque ella quería, dice ya, los 3 nos vamos a morir, pero ¿y mis 2 hijos? Y entonces, gracias a Dios, una pareja de aquí, de linaje, se pusieron en oración todos los días. Y cuando ella me dijo, pastora, solo es cuestión de fastidiar a Dios, nada más, de pedirle, y Él lo hace. Y estaba resplandeciente porque el resultado salió, porque ella no tenía dinero, entonces consiguieron y solo le pagaron a ella y al bebito, que él se las vea, decían, por su culpa todavía. Y la pregunta era, pastora, ellos están libres, ¿su esposo también? Y yo le digo, ¿por qué? No, porque que se muera, me dice. Yo le digo, hija, cuando Dios te bendice, es tanta la bendición que le salpica incluso al que está pegado ahí. Así es la bendición de Dios. Pero de esas cosas nosotros tenemos que empezar a sacarnos, porque nuestra lucha y nuestra batalla no es contra carne ni sangre, no es contra demonios ni nada, sino contra qué cosa es, contra toda altivez que se pare, en contra de la palabra. Esa es nuestra lucha. ¿Qué piensas tú? Tú dices, a ver, ¿cómo piensa Dios en esta situación? Tienes una propuesta en tu trabajo, pero no sabes cómo actuar. Bien fácil, te vas a la palabra. ¿Qué dice el Señor contra él, con esto? ¿Cómo sería Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo que sin darse cuenta se mete un prostíbulo? Y cayó al prostíbulo de Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo se imaginan a Cristo? Entrando y decir, ay, a ver, pásenme una chilindrina para ver el espectáculo. ¿Se lo imaginan ustedes a Cristo así? ¿O cómo se lo imaginan? Bueno, así como se lo imaginan, así cada uno debe ser en una situación, en esa o cualquiera. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas viven a diario y, bueno, el hecho de hacerte cristiano o de entregar tu vida a Cristo, decir, sí Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, ocurre algo especial contigo. Empiezas a entender la palabra, que de repente antes no lo entendías. La gente afuera, ¿cómo toma la palabra de Dios? ¿Cómo menciona Pablo a los demás que no entienden la palabra de Dios? Pablo los menciona como que son locura para ellos. Y es locura, pues, hermanos. Porque la gente que no tiene experiencia con Cristo, es locura que tú te pares a orar y hables. Y a veces yo les digo, no te preocupes, preocúpate si es que Él habla y se contesta al mismo tiempo, ahí sí preocúpate. Pero sí estamos dispuestos para hablar con Cristo. Para ellos es locura. ¿Cómo puedes obedecer las cosas que dice la Biblia? ¿Cómo? ¿En qué cabeza? ¿Sabes qué? Te van a sacar tu plata de ahí. Van a hacer eso contigo, te van a engañar, te van a lavar la cabeza. Y sí, pues sí, Cristo nos lava la cabeza, a mí me la ha lavado también, hermanos. Ya no pienso como pensaba antes. Y te ponen los conocimientos de Dios ahí. El mundo no las puede entender, nosotros sí entendemos la palabra de Dios. Y si alguien te dice algo, entonces tú tienes que ir a la palabra. Yo quiero aprovechar, ya que estamos en un mes especial, este mes que se celebra, de afuera, no, acá, bueno, en iglesia no, pero aquí en Arequipa, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué actividades hay? El Señor de los Milagros, ya bueno, no hablaba específicamente de él, ¿no? Algo más, un poquito más abajo. Halloween. Pero ya que tomaron el Señor de los Milagros, yo conozco personalmente gente que se viste de morado hasta el 31 y después se viste de bruja o de vampiro. Por fin, ¿en qué estamos? ¿Cómo puedes usar? Bueno, felizmente no son todos, pero yo conozco gente así. Y no solamente el día de Halloween, porque pasa un día, 2 días y es el día de todos los santos.
Y ese día es día ¿de quién? De nosotros. Es una fiesta de los vivos, hermanos, en Cristo Jesús. La iglesia católica ha puesto esa fecha. No porque vayan a visitar a sus muertitos en el cementerio y encima le lleven comidita o le lleven florcitas, que puede ser muy buena intención. Tú puedes amar a tu pariente que ha fallecido, pero esos días no tienen nada que ver con esto. Y aprovechando, tenemos para el 29 de este mes un culto fabuloso, estupendo. Los niños se van a hacer cargo del culto, así que va a ser un culto con disfraces también, y donde los adultos también, si tienen hijos, vengan disfrazados con sus hijos, porque así ellos van a tener la oportunidad de ganar este concurso de disfraces que también se está poniendo, ¿no? Pero disfraces bonitos, agradables, no de muertos, que el cuchillo pasa, no, esos disfraces no. Se van a hacer cargo de la alabanza, porque también los niños son parte del linaje y también deberían estar acá. Y ese día va a haber una enseñanza especialmente, justamente hablando de estas cosas, con más fundamento, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es adulterio? Adulterio es la relación sexual si ambos son casados. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Pueden ser los dos solteros? Sí. ¿Yo puedo hacer de mi vida lo que dé la gana? Sí. Entonces yo puedo hacer esto, sí, pero eso se llama fornicar, según la Biblia, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden entender esto con más facilidad? La gente que ama a Cristo y que está siguiendo. La gente que no ama, pues son locura. ¿Cómo es posible que tengas un novio y no te acuestes con él? Y le pides anillo. Ay, qué manipuladora que eres. ¿Tú crees que porque firmo un papelito o él firma un papelito estoy demostrando mi amor? Hay que demostrar el amor de otras maneras, ¿no? ¿Y por qué no puede mostrar el amor firmando un papelito? ¿Cuál es el problema? Lo puede firmar también, ¿no? ¿Qué cosa es inmundicia? Los pensamientos sucios y impuros, ¿dónde están los pensamientos? Aquí. Idolatría, hechicerías. ¿Qué cosa es una hechicería? Prácticas supersticiosas, ocultas. Hermanos, escúchenme. Hay personas que a mí me han dicho, mire pastora, yo he ido, ¿ya? Y a mí la bruja me ha dicho algo que es verdad. O sea, yo me he quedado sorprendida. Y encima hemos hecho un trabajito y ha funcionado. Entonces es verdad. A ver, explíqueme cómo es posible, si Satanás no tiene poder, entonces ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? Y yo le digo, ¿cuándo tú has entregado tu vida a Cristo? Hará como 2 años. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia? De vez en cuando. Ya. ¿Tú sabes de dónde, seas cristiano o no, de dónde crees que Satanás saca el poder para hacer lo que tiene que hacer? Porque él no tiene poder. ¿De dónde crees que lo saca? Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Cada uno de ustedes está equipado. Tiene todo ese equipo de militar. Tiene sus zapatillas encima también. Así como la Mujer Maravilla que se da la vuelta y se convierte en otra, así ustedes se dan la vuelta y se vuelven atletas. Se dan la vuelta y se vuelven sembradores. Ustedes tienen esa facilidad. Entonces, ¿de dónde crees que puedes sacar de estas cosas que yo no dudo que puedan ocurrir, porque sí se ha visto manifestaciones? ¿De dónde? Pues de ti, pues hijito, de ti, tu miedo, tu temor que te hace llevar tú sin darte cuenta. Qué rico, le metí miedo a ver el poder de Dios, Paña, un poquito para ti, para que creas en mí y no creas en Dios, ¿ya? Y listo. Y los demonios saben tu presente y tu pasado, pero no sabe tu futuro. Así que cosas que te digan que van a coincidir es tu pasado y tu presente. Y a veces la gente se dedica en eso. ¿Y hay hechicerías? Sí, pues hay gente que le encanta la hechicería. A mí me han dicho, porque esa mujer que viene a mi casa, cómo la detesto, pero no sabe, le he puesto la escoba detrás de la puerta para que se vaya más rápido. ¿Verdad? No es algo que a veces muchas, como una creencia, eso que le llaman
creencias, hermanos, no viene de Dios. Dios te ha enseñado que si alguien te cae mal, le ponga la escoba. Si alguien te cae mal, mátalo. No, ¿qué dice? Que lo perdones, que lo ames y que ores. Porque tu guerra, tu lucha no es con la persona, sino con lo que está detrás de la persona, con esos pensamientos que donde se anidan aquí y luego bajan a tu corazón. Las envidias, los homicidios, los celos, hermanos. Ustedes saben que en el matrimonio esto es perjudicial, los celos. Proverbios 31 dice que la mujer, la perfecta ama de casa, le busca al esposo el bien todos los días de su vida. Entonces un hombre cristiano con una mujer cristiana, qué rico, mi esposa me busca todo el bien. Pero a veces los celos, ¿qué hacen los celos? Le voy a poner un ejemplo, esto lo hablamos en matrimonios, ¿no? Se va a trabajar él y tú te quedas en la casa. Entonces, media hora. Chin, chin, chin. Mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué puedo hacer en el trabajo? ¿Qué puede hacer un hombre en el trabajo? Trabajar. Solamente quería, mi amor, solo quería saber qué estás haciendo. ¿Contrataron a la persona que faltaba? Sí, la contrataron. ¿Y es bonita? Todavía no la he visto. ¿Me avisas, ya? Ya. Pasa 45 minutos, una hora. El jefe le está diciendo, apúrate, pues, que eres lento, tenemos que apresurar el trabajo, mira. Y el celular otra vez. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esa mujer llama tanto a su esposo en las horas de trabajo? Por celos. Y los celos destruyen, no le tienes confianza. Entonces, ¿qué tienes que hacer con los celos? ¿Qué tienes que hacer en tu cabeza? Obediencia. Y si tu esposo está haciendo algo malo, ¿tú crees que porque tú lo llamas va a dejar de hacerlo? No, pues, igualito lo va a hacer, hermanos, igualito. Entonces, cuando venimos a Cristo, venimos cargaditos, venimos con todas esas cosas que el mundo nos ha enseñado. A veces la gente que es cuando vive en contienda, ¿no han escuchado esa palabra contienda? ¿Quiénes son los que viven en contienda? La gente que le gusta pelear, no vive sino pelea. Entonces está buscando, está provocando a la gente. Y cuando pelea, ya se siente tranquilo, tranquila, ¿no? Ya peleé, qué alegría. Ese es contienda. Nunca peleen con alguien que es contencioso, no lo hagan. ¿Por qué? Porque como le gusta la pelea, porque cuando hay discusiones, cuando hay problemas, miren, los seres humanos somos un poco difíciles. La convivencia en un matrimonio ya es difícil. Entonces también con las personas a veces no cuadran cosas. Pero te sientas con la persona y tú dices, bueno, si esto te molestó de mí, ya no lo voy a hacer. Y llegas a un acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué falta? ¿Qué pasa con el que vive en contienda? No llegas a ningún acuerdo, solo tienes que pelear. Porque esa es su función. Yo peleo. Por eso dice que no entables amistad con alguien que vive en contienda. No vive feliz si no hay peleas. Si tú eres de Cristo, ¿qué tienes que hacer? Un poquito menos. Camina ahí nomás, peléate con la pared, pues si quieres, ¿no? Pero no conmigo. Y si tú eres una persona que te gusta pelear día tras día, ¿qué tienes que sacar entonces de ti? Porque la palabra es un espejo, hermanos. Yo estoy mirando ahorita caritas como que otras. Ahora, no es por molestarlos, pero nosotros caminamos a la perfección de Cristo y tenemos que ir mejorando. Cuando Pablo le dice a Timoteo y le dice, tú estás preparado, tú te vas a hacer a cargo de la iglesia, que nadie menosprecie tu juventud, porque los jóvenes tienen esa dificultad. Yo soy joven, yo hago lo que quiero, a mí me parece, y a veces son desobedientes. A mí me ha pasado eso. Hijo, mira, yo te recomiendo lo siguiente, pastora, el Señor me ha dicho. Bueno, pues si el Señor te ha dicho ya, y aquí soy yo para decirle si el Señor le ha dicho. Pero yo le digo, si el Señor te ha dicho, yo me voy a dar cuenta que el Señor te ha dicho.
Porque el Señor, si algo te dice, no te lleva para bajar de nivel. El Señor no te lleva para que tú sufras. El Señor no te quiere enseñar ahí abajo, sino el Señor te bendice, te promueve, te lleva de menos a más. Entonces yo me voy a dar cuenta. Bueno, y a veces ocurre, ¿no? Ahora, si el Señor le dijo, tú vas a ver eso, la mano de Dios, ¿no? Entonces cuando venimos, hermanos, venimos llenos de muchas cosas. Y entonces, ¿dónde es nuestra lucha? Cuando Pablo dice, tú tienes tu equipo espiritual, tú puedes, estás preparado para la guerra, ¿con quién peleamos? Y esto es bien descabellado, hermanos, porque tenemos que pelear con nosotros mismos. No te pases, pues. Son con tus pensamientos. El diablo a veces se le echa la culpa a Satanás de muchas cosas y Satanás no es culpable de nada. Son de los malos deseos, como dice Gálatas, de los malos deseos de tu corazón, eso sale. Y entonces ahí estás preparado, tienes el poder, tienes el armamento para agarrar tu misil y tú mismo te tienes que dar, pues, porque ese es el blanco, tú mismo, ya, lo maté. Si te gusta hablar de las personas, ahora cósete la boca, amárrate las cosas. Si te gusta hablar malas palabras, cambia esas palabras, ¿no? Hay una personita que estaba aprendiendo a hablar algo que no debía hablar. Y yo le digo, cambia pues de palabra. ¿Acaso tienes que seguir con la misma palabra? Y entonces cuando se enoja o algo así, ¡ay, chorizo! Dice, ¿no? Pero es chorizo, es un chorizo, ¿no? El que sabe, ya, tienes que cambiar otra porque yo sea, me digo, ¿no? Pero así es. Entonces cambia. Pero hay gente que le gusta, se divierte con esas cosas. Lo tiene adentro. Cuando tú has venido a Cristo, hermanos, ya fuiste, ya no puedes retroceder, simplemente seguir caminando. Y lo que tenemos que hacer es, hermanos, la batalla está ganada. ¿Por qué está ganada? Porque tenemos lo principal. No hay nada fuera de aquí que no sepamos. Hay cosas que en Apocalipsis como que está medio incierto, como que no lo dice muy bien hecho, pero son pequeños detalles. Lo que tú tienes que saber está acá. El resto, el día que venga el Señor o cuando estemos con Él, seguramente nos va a decir. Y si Él no lo ha puesto acá, debe ser por alguna razón. La doctrina de la iglesia, nosotros los cristianos o cualquier persona que está dentro de un canon, la doctrina son justamente esta, y lo que es Romanos, que ahí está la doctrina de Pablo, y las cartas pastorales, todo está acá. Nada es extraordinario, hermanos. Dios hizo las cosas muy simples. ¿Para qué? Para que tú seas feliz en tu familia, en tu hogar, y puedas ser de bendición a los demás, mostrando el amor de Cristo. Eso nos compete a nosotros. Esa es la guerra de cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuál es su debilidad? No sé, pero todos tenemos alguna debilidad, ¿verdad? Hay alguien que me dijo, yo soy adicto al spray, pero ya estoy controlando. Ahora me estoy comprando la chiquitita nomás, esa gordita. Voy por camino. Cada persona lucha con lo que puede, ¿no? Ya, y yo le digo, a la próxima guarde una botellita y échele agua con limón. También ayuda, le digo, ¿no? Entonces, búsquese las ayudaditas. Pero eso cada quien lo va a manejar. ¿Qué tipo de soldado eres en Cristo? Y todos los lunes y martes, bueno, este es el último lunes que tenemos, las personas que están viniendo a dar el discipulado no son cualquier pastor, no son cualquier misionero. Ahora contamos con un misionero de la India y me encantó muchísimo su testimonio, y en fe sabemos que su esposa está muy bien, pero él dejó el banco justamente para hacer misiones para Dios y dejó todo y se vino acá a Perú a hacer misiones. Y acá le dan una mala noticia el médico de su esposa. Entonces él dice lo siguiente: no es fácil, pero yo espero la dirección de Dios, porque para él Dios es primero.
Y aunque le insisten para irse al otro lado porque allá hay mejor atención, él dice, siento que no he hecho aquí las cosas que tengo que hacer, yo simplemente espero. Y no es fácil, hermanos. A veces estás en Cristo y viene el día malo. ¿Va a venir el día malo? Sí, hermanos, va a venir el día malo. Bueno, depende de ti con quién quieres pasarlo. ¿Con armamento? Sin armamento. Si estás sin armamento, eres blanco fijo. Te van a tumbar. El problema te va a tumbar. Pero es Dios quien pelea nuestras batallas. Es Dios mismo quien tira las murallas, hermanos. Si una muralla se levantó en tu vida y no puedes con esa muralla, entonces entrégasela para el Señor. Listo. Romanos 5:12. No, Romanos 8:26. Con esto vamos a terminar, hermanos. Romanos 8:26 dice así: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo dice Romanos 8:26? Asimismo también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué debilidad tienes? ¿Quién crees que te va a ayudar? Porque como debiéramos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por gemidos indecibles. Orar en el Espíritu, a veces no sabemos, pero el Espíritu, cuando uno ora en lenguas, se comunica directamente al Espíritu. Y tú no sabes qué está pasando, tampoco trates de interpretar lo que estás diciendo, tú dilo nomás, el Espíritu se encarga. Y dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y termino con 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7, márquenle en su Biblia, háganle una raya y dice, echad sobre él toda vuestra ansiedad. ¿Estás ansioso? ¿Algo te preocupa? ¿Tienes miedo por alguna cosa? De repente un trabajo, no sé, de repente ya se te está acabando el dinero. ¿Tienes alguna ansiedad? ¿Qué dice? ¿A quién tienes que dársela? A él. Y ahí viene, después de la coma, viene la parte que a mí me encanta. Porque él tiene cuidado de ustedes. O de vosotros. ¿Quién tiene cuidado de vosotros? Él. ¿Estás ansioso? No es tu problema. Eso es lo bonito, hermanos, cuando uno tiene esa capacidad porque estás equipado, tienes la orden de decir, como buen soldado, problema, no te quiero en mi cuerpo, Señor, es tuyo, y yo sigo caminando normalmente como que no es mi asunto. Aunque los demás te digan que eres un conchudo, a ti no te importa porque no es tu problema. ¿De quién viene a ser? De Él. No sé, Señor, tengo una deuda, tú encárgate de mi deuda, no sé cómo lo vas a hacer, no sé. De mi parte ya no me voy a meter más en deudas, pero sácame de esta. Y el Señor lo va a hacer, hermanos. Yo he visto al banco condonar deudas. Y sorprendentemente. Y así es Dios con nosotros. Amén.